programa social Colectivos Culturales Comunitarios, Ciudad de México, 2020, de la Secretaría de Cultura, el colectivo Canijo Teatro presenta el taller de Bitácora Teatral. Yo soy Valeria Alejandra, Valerie Klotz, representante y miembro activa del colectivo Canijo Teatro. Soy actriz, soy escritora y soy la tallerista de Bitácora Teatral. Bienvenidos a este sexto tutorial de Bitácora Teatral. Comencemos. La literatura y el teatro. Cuento. Vamos a hablar de un tema que está sumamente relacionado al teatro y a la dramaturgia. Así es, vamos a hablar de el cuento, este género literario que es súper importante en la literatura universal. Vamos a conocer qué es un cuento, su estructura y sus características. Bienvenidos a este sexto tutorial, la literatura y el teatro enfocado en el cuento. ¿Qué es un cuento? La palabra cuento proviene del latín cumputus y significa contar. Un cuento es la narración de una historia imaginaria y que puede estar basada o no en hechos reales. Puede manifestarse de manera escrita u oral. El cuento es uno de los géneros narrativos, como la novela o la crónica, y está conformado por subgéneros como ciencia ficción, aventuras, fantasía o terror. Se distingue de la novela por su menor extensión. Resulta un gran método de enseñanza y una valiosa herramienta pedagógica, dado que el cuento permite ampliar el vocabulario, estimular la imaginación y mejorar la expresión oral del lector durante cualquier etapa de la vida y especialmente durante la niñez. Características del cuento. Entre las principales características de un cuento se destacan que puede estar narrado en primera, segunda o tercera persona. A diferencia de la novela, es una narración breve con trama simple y pocos personajes. Mantiene la misma estructura que una novela. Tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Causa emociones en el lector u oyente de manera rápida. Puede abarcar una infinidad de temáticas o subgéneros, como fantásticos, infantiles, policiales, realistas, cómicos, de terror, de hadas o de misterio, entre otros. Existen dos tipos generales de cuentos, con sus respectivos subgéneros, los cuentos populares y los cuentos literarios. Cuentos populares. Son narraciones transmitidas a través de diferentes generaciones y contadas con ciertas variaciones respecto a la historia original. En muchos casos se desconocen los autores, debido a que, en los orígenes, los cuentos eran narrados en forma oral y no quedaron registros de sus creadores. Algunos ejemplos de cuentos populares son las fábulas, los mitos y las leyendas. Cuentos literarios. Consisten en narraciones cuidadosamente elaboradas y con una intención determinada. Son producto de un riguroso trabajo del autor, capaz de crear una historia con un clima particular, que genera emociones en un público específico. Por ejemplo, no es lo mismo un cuento para niños que uno para adultos. Elementos del cuento. Personajes.
son quienes realizan las acciones de la historia y pueden estar representados por personas, animales, objetos, entre otros. Además, se categorizan como personajes principales, en los que se centra la trama, secundarios, los que aparecen en reiteradas ocasiones, o terciarios, de menor importancia, que aparecen una o muy pocas veces. Narrador. Es quien da a conocer la historia y todos sus detalles. Puede contar la historia de diferentes maneras, desde el lugar del protagonista, en primera persona, o desde un lugar omnisciente, que conoce cada detalle de lo sucedido y lo narra de manera objetiva. Acciones. Son los acontecimientos que llevan a cabo todos los personajes. Suelen ocurrir en un determinado tiempo y lugar, y son las que le dan el curso al cuento, desde los enredos hasta la develación de la historia. Atmósfera. Es el clima que adquiere la historia, que puede ser de tensión, de placer, de temor, de familiaridad, entre otros. Está asociada con el ambiente en el que ocurren las acciones y con las emociones que pueda generar en el lector. Tiempo. Es la duración de la historia, que puede ser de tan solo unas pocas horas, días o años. Además, el paso del tiempo condiciona o altera el rol de los personajes. Es importante señalar que la trama del cuento se centra en su personaje principal. Estructura del cuento. Un cuento se caracteriza por mantener la siguiente estructura. Introducción. Describe el escenario y una pequeña presentación de los personajes. Además, evidencia el tipo de narrador y cómo será contada la historia, si respeta la línea de tiempo o si ocurre de manera atemporal. Desarrollo o nudo. Detalla la trama de la historia a través del desarrollo de los conflictos y las secuencias de acciones de los personajes. Desenlace o final. Describe la resolución de los conflictos y de las acciones que tuvieron lugar durante el desarrollo y que puede plantearse como un final abierto, trágico o feliz, entre otros. Y es así como llegamos al final de este sexto tutorial del taller de bitácora teatral dedicado a el cuento. Recuerden que el sábado tenemos sesión a través de la plataforma Zoom en punto de las 12 del día. El link para entrar a la sesión se los voy a dejar en la descripción de este video. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nosotros somos el colectivo Canijo Teatro con el proyecto Actuar para Vivir en Comunidad, que estamos llevando a cabo con el programa social Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México 2020 de la Secretaría de Cultura. Y sin más por el momento, yo me despido. Gracias por haber visto este video y nos vemos el siguiente jueves en el próximo tutorial de Bitácora Teatral. Chau chau.